En mi 73 grado cumpleaños, mi marido colocó a otra mujer y a 2 niños a mi lado y les dijo a nuestros invitados: «Esta es mi segunda familia, la que he ocultado durante 30 años». Mis hijas miraban horrorizadas, pero yo simplemente sonreí, le entregué una caja y dije: «Lo sabía, este regalo es para ti». La abrió y sus manos comenzaron a temblar. La mañana de mi 73 grado cumpleaños olía a café de Colombia recién hecho y a los geranios de mi jardín. Me desperté como siempre sin despertador exactamente a las 6. El sol apenas había tocado las copas de los viejos castaños, y sus rayos oblicuos dibujaban largas y relucientes líneas en el suelo del porche acristalado. Adoro este momento. El silencio aún es denso, intacto por el ajetreo del día. En estos instantes, parece que puedes oír crecer la hierba. Me senté a la mesa que Lorenzo construyó hace unos 40 años y contemplé mi jardín. Cada arbusto, cada parterre, cada sinuoso sendero, todo fue imaginado y cultivado por mí. Esta casa, este chalet en la Sierra de Madrid, fue mi sala de conciertos no realizada. Hace mucho tiempo, en otra vida, yo era una joven y prometedora arquitecta. Tenía ante mí el proyecto de mis sueños, un nuevo palacio de congresos y auditorio en el centro de Madrid. Fui elegida y me concedieron financiación completa. Recuerdo el olor del grueso papel de los planos, el rasguño del lápiz de grafito dibujando las líneas de una futura maravilla de cristal y hormigón. Entonces apareció Lorenzo con su primera idea de negocio genial, maquinaria de ebanistería de alta gama importada de Alemania que se suponía que nos haría ricos. No teníamos el dinero, y yo tomé una decisión. Liquidé la herencia destinada a mi sueño, a mi futuro, y le di hasta el último céntimo. El negocio se fue a pique en menos de un año, dejando solo deudas. Y yo me quedé aquí. En lugar de una sala de conciertos, construí esta casa, vertiendo en ella todo lo que tenía, los restos de mi talento, toda mi fuerza, todo mi amor no gastado por la forma y la línea. Este hogar se convirtió en mi obra maestra silenciosa, una obra maestra que nadie, salvo yo, consideraba como tal. «Elvira, ¿has visto mi polo azul? El que mejor me queda». La voz de mi marido me arrancó de mis recuerdos. Lorenzo estaba en el umbral de la puerta, ya vestido con pantalones de pinzas, con el ceño fruncido, concentrado solo en sí mismo. Ni una palabra sobre mi cumpleaños, ni una sola mirada al mantel de lino festivo que había sacado ayer del armario. 73 años. 50 años juntos. Para él, esto era solo otro jueves. En el cajón de arriba de la cómoda. «Lo planché ayer», respondí con calma, sin darme la vuelta. Sabía que no se fijaría en el mantel nuevo ni en el jarrón con peonías que había cortado al amanecer. Dejó de notar esas cosas hace 3 décadas. Para él, yo era parte de la decoración. Cómoda, fiable, familiar. Como ese sillón. Como esta mesa. El cimiento. Le encantaba esa palabra. «Eres mi cimiento, Elvira», decía a veces, después de su tercera copa de brandy de Jerez. No tenía ni idea de cuánta razón tenía. Sonó el teléfono. Mi hija mayor, Sofía. «Hola, mamá». «Feliz cumpleaños, claro». «Oye, estamos en un atasco tremendo subiendo a la sierra. Es horrible. ¿Podrías ir sacando la comida, por favor? No queremos llegar y que no haya nada listo. Y vigila a papá que no beba demasiado antes de que lleguemos. Ya sabes cómo es». Hablaba rápido, con un tono molesto, como si mi cumpleaños fuera otra obligación fastidiosa en su apretada agenda. Yo no era la cumpleañera. Era el personal de catering para el evento celebrado en mi propio honor. «No te preocupes, Sofía, todo estará listo». Colgué. No sentí un nudo en el pecho. Hacía mucho tiempo que no lo sentía. Solo había un vacío tranquilo y transparente, como el aire después de una lluvia de finales de verano. A las 5 de la tarde la casa estaba llena de invitados. Viejos amigos, familiares, socios de Lorenzo. Todos llegaron. Me dedicaron palabras amables. Me ofrecieron flores y elogiaron mi tarta de manzana y mi jardín. Yo sonreía, aceptaba las felicitaciones y servía limonada casera. Desempeñaba mi papel, el de la esposa, madre y anfitriona feliz de este gran y acogedor chalet serrano, un papel que había escrito y ensayado durante medio siglo. Lorenzo estaba en su elemento. Se movía de grupo en grupo, dando palmadas en la espalda a los hombres, dedicando cumplidos a las damas. Era el centro de este mundo, el hombre al mando. Hablaba de sus éxitos en el trabajo, del lucrativo acuerdo que estaba a punto de cerrar. Decía: «Mi casa, mis árboles», y nadie le contradecía. Nadie sabía que esta casa, al igual que nuestro piso en el barrio de Salamanca y todos nuestros ahorros, estaban registrados únicamente a mi nombre, por insistencia de mi sabio padre. Era mi fortaleza silenciosa e invisible.
mi último bastión. Llegó mi hija menor, Inés. Fue la única que me abrazó. No por compromiso, sino de verdad. Con fuerza. Me miró a los ojos y preguntó en voz baja: «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy bien, cielo», sonreí. Ella asintió, pero su mirada conservaba un rastro de ansiedad. Inés siempre sentía más que los demás. Durante mucho tiempo, había mirado a su padre con una desaprobación silenciosa y fría que él, en su egocentrismo, simplemente no percibía. Entonces llegó el momento que había estado esperando y temiendo durante todo un año. Lorenzo cogió una copa de cava y la golpeó con un cuchillo, pidiendo silencio. Los invitados callaron, esperando un brindis. Se situó en el centro del césped, alto, todavía puesto a sus 75 años, con las sienes canosas y la postura de un hombre convencido de su derecho a todo. «Amigos», familia, comenzó en voz alta, con una pausa teatral. «Hoy celebramos el cumpleaños de mi querida Elvira, mi roca, mi fiel compañera». Me miró, y en sus ojos no vi más que autocomplacencia. «Pero hoy quiero hacer algo más que desearle lo mejor. Quiero ser finalmente sincero con todos vosotros. Conmigo mismo y con ella». Los invitados intercambiaron miradas. Yo permanecí inmóvil, sintiendo docenas de ojos curiosos sobre mí. Inés estaba paralizada a mi lado, su mano encontró la mía. «Amigos», continuó Lorenzo, su voz temblando con un triunfo mal disimulado. «Durante 30 años he vivido una doble vida, y hoy quiero arreglar las cosas». Hizo una señal a alguien que estaba cerca de la verja. Una mujer de unos 50 años, bien conservada y con una mirada dura y calculadora, entró en el círculo de luz. La reconocí. Mónica. Había sido subordinada mía en el estudio de arquitectura. Detrás de ella, dos jóvenes, un chico y una chica, con rostros igualmente confusos y desafiantes. Lorenzo se acercó a ellos, rodeó los hombros de Mónica con un brazo y la llevó hasta mí. «Elvira ha sido un cimiento tan estable», dijo, mirando por encima de mi cabeza a los invitados que, como veis, he podido construir no una, sino 2 casas sobre él. Este cimiento nos ha sostenido a todos. Así que, por favor, dad la bienvenida a mi verdadero amor, Mónica, y a nuestros hijos, Adrián y Olivia. Es hora de que todos mis éxitos sean compartidos por toda mi familia». Dijo esto y colocó físicamente a Mónica a mi lado, tan cerca que podía oler su perfume penetrante. La situó como para un retrato familiar. Mi hija mayor, Sofía, ahogó un grito. Inés me apretó la mano hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Las risas y las conversaciones se congelaron a media frase. Un silencio increíble y resonante se apoderó del jardín. En ese momento no sentí que el suelo desapareciera bajo mis pies, ni que mi corazón se rompiera. No. Sentí algo diferente, algo muy tranquilo y definitivo. Un clic frío y nítido. Fue como si la llave de una cerradura pesada y oxidada, que se había resistido durante tanto tiempo, finalmente girara, y la enorme puerta de acero se cerrara para siempre. Y entonces llegó. El pensamiento no fue fuerte ni presa del pánico. Fue silencioso y claro, como el tañido de una campana solitaria en el aire helado. Estaba de pie entre mi marido y su mujer, como el pilar central de un puente que une las 2 orillas de su mentira. El mundo a nuestro alrededor estaba en pausa. Vi a nuestra vecina María, con una copa de cóctel congelada a medio camino de sus labios. Vi a mi yerno, el marido de Sofía, palidecer e instintivamente dar un paso atrás, como si temiera ser golpeado por los escombros de una vida que se derrumbaba. El silencio era tan denso que parecía palpable. Presionaba mis oídos, ahogando los sonidos del verano, el canto de los grillos, el susurro de las hojas. Lentamente giré la cabeza y sonreí, no con amargura, no con venganza. Sonreí con esa sonrisa educada y ligeramente distante con la que la señora de la casa saluda a los que llegan tarde. Repasé sus rostros atónitos, deteniéndome una fracción de segundo en cada uno, haciéndoles saber que los veía, que estaba allí, que era plenamente consciente. Luego me volví hacia Lorenzo. Todavía sostenía los hombros de Mónica, su rostro resplandecía de autocomplacencia y de la importancia del momento. Esperaba mi reacción, esperaba lágrimas, histeria, una escena. Estaba preparado para ser el vencedor magnánimo, calmando a la parte perdedora. Me acerqué a la pequeña mesa del patio donde estaba mi regalo para él. Una única caja atada con una cinta de seda azul marino. El papel de regalo era grueso, de color marfil y sin adornos, estrictamente elegante. Hacía un año, cuando lo descubrí todo, pasé horas eligiendo ese papel. Para mí era importante que todo fuera impecable. Cogí la caja. Era ligera, casi ingrávida. Volví junto a Lorenzo, que me observaba con confusión. «Lo sabía», Lorenzo, dije. Mi voz no tembló. Sonaba nivelada y tranquila, quizás un poco más baja de lo habitual.
Este regalo es para ti. Le tendí la caja. Dudó un momento. Su guión, tan meticulosamente dirigido, había fallado. Esta parte no estaba en él. Mecánicamente, soltó el hombro de Mónica y tomó el regalo. Sus dedos rozaron los míos, cálidos, ligeramente húmedos. Retiré mi mano. Miró la caja, luego a mí. La confusión parpadeó en sus ojos, rápidamente reemplazada por una sonrisa condescendiente. Probablemente pensó que era un gesto patético, un intento de salvar las apariencias. Quizás un reloj caro o unos gemelos. Un regalo de despedida. Tiró del lazo. La cinta de seda se deslizó sobre la hierba como una serpiente oscura. Rompió el papel. Sus movimientos eran menos seguros ahora, un poco más bruscos de lo necesario. Debajo del papel había una simple caja de cartón blanca. Abrió la tapa. Observé su rostro. Dentro, en el vacío donde solía estar mi corazón, nada se movió. Era una espectadora de primera fila en una obra cuyo final conocía de memoria. Miró dentro. En el fondo de la caja, sobre un forro de satén blanco, había una única y simple llave de casa. Una llave normal y corriente, con olor a pintura nueva, y junto a ella, una hoja de papel grueso doblada en 4. Lorenzo la sacó y la desdobló. Vi sus ojos recorrer las líneas, primero rápidamente, luego más despacio, como si tropezara con cada palabra. Conocía esas palabras de memoria, había ayudado a mi abogado a redactarlas. Notificación de demanda de divorcio por infidelidad conyugal prolongada. En base a los documentos de propiedad única, se notifica el bloqueo inmediato de todas las cuentas y activos conjuntos. Se prohíbe el acceso a las propiedades situadas en las siguientes direcciones. 1. Chalet, en la urbanización La Versosa, Madrid. Y 2. Piso en la calle Serrano, Madrid. Su mano izquierda, la que sostenía la hoja, fue la primera en temblar. Un temblor fino, casi imperceptible, que le subió hasta el hombro. Luego, su mano derecha también comenzó a temblar. El papel susurró en su agarre como una hoja de otoño en el viento. Levantó la vista hacia mí. La autocomplacencia había desaparecido. El triunfo se había desvanecido. Ahora me miraba un hombre envejecido y confuso con el rostro ceniciento. En sus ojos no había ira ni dolor, solo puro desconcierto animal. Era como si hubiera caminado sobre un terreno sólido y fiable toda su vida, y de repente, este se abriera bajo sus pies en un abismo. Intentó decir algo, abrió la boca, pero solo escapó un jadeo ronco y silencioso. Miró el papel de nuevo, luego la llave, luego de nuevo a mí. Buscó en mi rostro una respuesta, una pista, una señal de que esto era una especie de broma cruel y ridícula. Pero mi rostro era una máscara. Tranquilo, impenetrable. Había pasado 50 años aprendiendo a ocultar mis verdaderos sentimientos. 50 años construyendo esta fachada, este cimiento, como a él le gustaba llamarlo. Y hoy, esa fachada se mantenía. Detrás no había nada. Ni dolor, ni amor, ni piedad. Solo una libertad fría y resonante. Mónica a su lado no entendía nada. Miraba nerviosamente el rostro cambiante de Lorenzo. «Lorenzo, ¿qué es? ¿Qué es eso?», susurró, intentando mirar el documento. Él no respondió. Simplemente se quedó allí, mirándome. Y su mundo, tan cómodo, tan seguro, construido sobre mi vida, mi dinero y mi silencio, se estaba derrumbando en directo, frente a todos sus amigos y familiares. Mantuve su mirada y luego, lentamente, muy lentamente, me volví hacia Inés, mi niña, mi único ancla verdadera. Me estaba mirando, y sus ojos estaban llenos de lágrimas, no de piedad, sino de orgullo. Lo había entendido todo. Le hice un pequeño gesto con la cabeza y dije, lo suficientemente alto para que ella lo oyera, «Es hora». Apretó mi mano con más fuerza. Eso fue suficiente. El espectáculo había terminado. Era hora de bajar el telón. Inés entendió sin palabras. Sus dedos en mi antebrazo se volvieron duros como el acero. Asintió y, sin planearlo, nos dimos la vuelta y caminamos hacia la casa. No corrimos, caminamos con paso firme, con dignidad, alejándonos de la escena congelada en el césped. Los invitados se apartaban a nuestro paso como el agua ante un rompehielos, evitando nuestras miradas, murmurando por lo bajo. Sentí sus miradas en mi espalda, una mezcla de conmoción, piedad y, seamos sinceros, curiosidad maliciosa. Lorenzo permaneció en el centro, con la hoja blanca temblando en sus manos, junto a la mujer para quien había orquestado esta gran revelación, una revelación que se había desviado por completo de su guión. Gritó algo a nuestras espaldas. Mi nombre, creo. Pero el sonido de su voz se ahogó en el silencio denso y viscoso que había caído sobre mi jardín. Ya no tenía poder sobre mí.
Incluso su voz era extraña. Entramos en la casa. Me detuve en el salón y, volviéndome hacia la puerta que daba al porche, dije lo suficientemente alto como para ser oída afuera. Queridos amigos, gracias a todos por venir a compartir este día conmigo. Lamentablemente, la celebración ha terminado. Por favor, sentíos libres de terminar la tarta y tomar una copa. Que vaya todo bien. Eso fue todo, un simple y educado anuncio. Sin explicaciones, sin dramas. Comenzó un éxodo silencioso y apresurado. Oí voces ahogadas, pasos rápidos sobre la grava, el sonido de los motores de los coches arrancando. Nadie entró a despedirse. Nadie se atrevió a mirarme a los ojos. 10 minutos después, todo lo que quedaba en el jardín eran platos abandonados, vasos a medio vaciar y flores pisoteadas en el césped. Vi a Lorenzo, finalmente saliendo de su estupor, agarrar a Mónica del brazo y arrastrarla hacia la verja. Sus movimientos eran bruscos, furiosos. Prácticamente la arrastró a ella y a sus confundidos hijos detrás de él, tropezando, mirando hacia la casa con una expresión de pura rabia animal en su rostro. Ya no era el dueño de la casa. Era un desterrado. Cuando el último coche se fue y el silencio vespertino volvió al vecindario, Inés vino y me abrazó. Ya está, cariño, dije, acariciando su cabello. Todo está exactamente como debería haber sido. ¿Me ayudas a recoger la mesa? Y comenzamos a limpiar en silencio. Recogimos los platos sucios, doblamos los manteles y sacamos la basura. Este trabajo familiar y monótono era tranquilizador. Cada gesto tenía un propósito, cada movimiento era conocido. Lavé las copas, las mismas de fino cristal de Bohemia que recibimos como regalo de bodas. El agua lavaba las marcas de labios extraños, de vino extraño. Sentí que junto con la suciedad, algo más se estaba lavando. 50 años de una telaraña pegajosa que había confundido con lazos familiares. Inés trabajaba a mi lado, lanzándome de vez en cuando miradas preocupadas. Esperaba que me derrumbara, que llorara, que gritara, pero yo estaba tranquila. Dentro de mí, todo estaba silencioso y vacío. No había dolor, ni resentimiento, solo un alivio inmenso y frío. Era como si hubiera llevado un peso insoportable sobre mis hombros toda mi vida, y ahora, finalmente, lo hubiera soltado. Era tarde cuando terminamos. La casa estaba limpia y silenciosa de nuevo. Mía. Preparé una infusión de menta del jardín. Nos sentamos en el porche, envueltas en mantas, y observamos el cielo oscuro y estrellado. Entonces mi móvil, que estaba sobre la mesa, vibró, brusco y discordante, rompiendo la paz. Inés lo cogió. El nombre de Lorenzo parpadeó en la pantalla. La llamada se cortó y, un segundo después, llegó una notificación de un nuevo mensaje de voz. Inés me miró interrogante. Asentí. Activó el altavoz, y la voz rompió el silencio de la noche, distorsionada por la rabia, quebrándose en un carraspeo. Elvira, ¿te has vuelto loca? ¿Qué clase de circo has montado? Me has humillado delante de todo el mundo. ¿Es esta tu pequeña rabieta, tu mezquina venganza? ¿Te has vuelto completamente senil con la edad? Estoy intentando pagar un hotel y mis tarjetas están bloqueadas. Mis tarjetas. ¿Entiendes lo que has hecho? Se ahogaba en su furia. De fondo, oí la voz apaciguadora de Mónica. Lorenzo, cálmate, no hables así. No hables así, chilló él. Me ha dejado sin un duro, Elvira. No sé qué crisis de la mediana edad estás teniendo, pero te doy hasta mañana. Hasta mañana por la mañana para que vuelvas a activar todo. Llama al banco y di que fue un error, una broma ridícula. De lo contrario, te juro que te arrepentirás. ¿Me oyes? Te arrepentirás amargamente. Entra en razón antes de que sea demasiado tarde. El mensaje se cortó. Nos quedamos en silencio durante un rato. Incluso los grillos parecían haberse callado. Inés me miró, con el rostro tenso. Mamá. Tomé lentamente mi taza de infusión ya fría. Mis dedos estaban firmes. Di un sorbo. El sabor a menta era fresco y limpio. Todavía no lo entiende, dije. Él y Mónica creen que esto es un arrebato, una rabieta de mujer, un farol tonto y cómico que terminará por la mañana cuando recupere el juicio. No vieron el plan, la preparación, ni la furia fría que se acumuló en mí durante un año y se convirtió en hielo. Solo vieron lo que querían ver. Una esposa envejecida y ofendida que se atrevió a montar una escena. Todavía se consideran al mando. Miré a Inés. Sus ojos contenían la misma pregunta que la voz de Lorenzo. ¿Y ahora qué? Dejé la taza sobre la mesa. El sonido de la porcelana sobre la madera fue el único sonido en la noche. Tengo una reunión con mi abogado a las 10 de la mañana, dije en voz baja. Quiero que vengas conmigo. Mi voz era firme, no había dudas en mí.
El grito furioso de mi marido, grabado en mi buzón de voz, no me asustó, solo fortaleció mi determinación. Así como un herrero sumerge el metal al rojo vivo en agua fría para hacerlo más duro, sus palabras convirtieron mi voluntad en acero. El viaje a Madrid a la mañana siguiente fue silencioso. Inés conducía, agarrando el volante con fuerza, con la mirada fija en la carretera. Yo miraba por la ventanilla el paisaje de la Sierra de Madrid pasar a toda velocidad, pero no lo veía. Solo veía su rostro, desconcertado, enrojecido por la ira, contraído por la incomprensión. Todavía creía que esto era un error mío, algo que podía cancelarse como un pedido equivocado en un restaurante. No se daba cuenta de que ayer no fue el principio, sino el final. El punto final hacia el que había estado trabajando durante todo un año. El despacho del abogado, Víctor Robles, estaba en un antiguo edificio del Paseo de la Castellana. Una pesada puerta de caoba, el olor a colonia cara y a libros antiguos. El propio Víctor Robles era un hombre que encajaba con su despacho, sólido, mayor, con una mirada atenta e inescrutable. Había trabajado con mi padre, por eso lo busqué. Sabía que podía confiar en él. Nos recibió en la puerta, nos condujo a una gran mesa y nos ofreció café. Lo rechazamos. Bien, Elvira comenzó, cuando nos sentamos, hablando en un tono de negocios nivelado. Como acordamos, todas las notificaciones iniciales han sido enviadas y las cuentas y activos están congelados. El proceso está en marcha. ¿Se ha puesto en contacto Lorenzo o sus representantes contigo? Hubo un mensaje de voz, respondí con calma. Amenazas y acusaciones de histeria. Víctor Robles asintió, como si fuera exactamente lo que esperaba. Es predecible. Aún no ha comprendido la gravedad de la situación. Sigue jugando su juego familiar, donde él es el jefe. Pero eso cambiará pronto. Hizo una pausa, entrelazando las manos sobre la mesa. Su mirada se endureció. Elvira, hemos iniciado los procedimientos estándar, pero hay algo más. Cuando viniste a verme por primera vez, por vieja costumbre y respeto a la memoria de tu padre, sentí que era necesario realizar una comprobación adicional y más profunda. Solo como precaución, necesitaba entender a qué nos enfrentábamos, y mis temores, por desgracia, se justificaron. Con creces. Abrió un cajón del escritorio y sacó una delgada carpeta. La colocó frente a mí. No había etiquetas en la carpeta. Estoy obligado a informarte de algo extremadamente desagradable. Esto va más allá de su infidelidad. Habla de una acción calculada y premeditada dirigida personalmente contra ti. Inés se tensó, su mano descansando sobre la mía. Yo no me moví, solo miré la carpeta. ¿Qué es?, pregunté. Víctor Robles abrió la carpeta y deslizó varias hojas hacia mí. Esta es una copia de una solicitud presentada por tu marido hace 2 meses ante los servicios de salud mental de la comunidad. Una solicitud oficial para una evaluación psiquiátrica obligatoria sobre tu capacidad. El tiempo se detuvo. Oí a Inés jadear a mi lado, pero yo simplemente miré el documento. Un formulario oficial, texto mecanografiado, y debajo, la firma familiar y expansiva de Lorenzo. Este es el primer paso legal, continuó la voz desapasionada del abogado, sonando como si viniera de lejos requerido para que una persona sea declarada incapacitada y para obtener la tutela sobre ella y, en consecuencia, la autoridad total para administrar todos sus bienes. Cogí la hoja superior. Era una lista de los supuestos síntomas que mi marido había observado. Empecé a leer. Pierde con frecuencia objetos personales. No puede recordar dónde ha puesto las gafas, las llaves o los documentos, lo que sugiere una pérdida progresiva de la memoria a corto plazo. Recordé haber buscado mis gafas de leer una semana antes, solo para encontrarlas sobre mi cabeza. Inés y yo nos habíamos reído. Muestra desorientación en la vida diaria. Confunde productos básicos de la despensa como la sal y el azúcar, lo que puede suponer un peligro para ella y para los demás. Una vez, distraída, puse sal en el azucarero. Me di cuenta 1 minuto después y lo arreglé. Lorenzo había bromeado. ¿Trabajando demasiado, mamá? No estaba bromeando. Estaba recopilando. Muestra signos de aislamiento social y apatía. Se niega a reunirse con amigos. Pasa largos periodos sola en el jardín y conversa con las plantas. Lo que puede indicar un desapego de la realidad. Mi jardín, mi único santuario. Mis horas de silencio entre las peonías y las rosas, cuando podía respirar. Había convertido incluso esto en un síntoma de enfermedad, un arma contra mí. Seguí leyendo. Cada línea era veneno, un grano de verdad distorsionado más allá del reconocimiento, cuidadosamente mezclado con mentiras descaradas. Cada gesto inocente, cada momento de fatiga, cada caso de olvido relacionado con la edad, todo fue invertido y presentado como prueba de mi locura. Mis manos,
apoyadas en la superficie pulida de la mesa, no temblaban. Pero sentí que el calor se drenaba de las yemas de mis dedos, primero de una, luego de la otra. El frío se arrastró lentamente hasta mis palmas, mis muñecas. Era como si mi sangre se estuviera retirando, dejando tras de sí un vacío helado. Levanté la vista y miré por la ventana. La vida bullía más allá del grueso cristal. La gente se apresuraba en sus quehaceres, los coches avanzaban lentamente en el tráfico, el sol brillaba. Pero por un breve instante, todo ese ruidoso y bullicioso día madrileño se congeló para mí. Los sonidos se desvanecieron, cayó un silencio de vacío absoluto, y en ese silencio lo entendí. Esto no era solo infidelidad. La infidelidad es la traición del amor. Pero esto era otra cosa. Una destrucción completa, fría y calculada. No solo quería irse con otra mujer, quería borrarme. Despojarme no solo de mi casa y mi dinero, sino de mi mente, mi nombre, mi propio ser. Convertirme en una sombra sin voz, encerrada entre cuatro paredes mientras él y su verdadero amor disfrutaban de todo lo que yo había creado en mi vida. La última brasa cálida en mi alma, que quizás había guardado inconscientemente para él una brasa de piedad o de memoria compartida, no solo se apagó, se convirtió en un trozo de hielo. Lentamente, coloqué los documentos sobre la mesa, apilándolos ordenadamente. Miré a Víctor Robles, luego al rostro pálido y asustado de Inés. Gracias, Víctor, dije. Mi voz era igual de firme que antes, pero algo en ella había cambiado. Algo permanente. El cuadro está completo ahora. ¿Cuáles son nuestros siguientes pasos? Víctor Robles actuó con rapidez, con la eficiencia fría y precisa de un cirujano extirpando un tumor. Mientras Inés y yo volvíamos a casa, sus mensajeros ya estaban entregando notificaciones por todo Madrid. Sus asistentes ya estaban llamando a los bancos. El mecanismo que había preparado durante tanto tiempo y con tanto esmero se puso en marcha con un solo gesto de asentimiento en su despacho. El primer golpe, como me contó Víctor más tarde, encontró a Lorenzo donde menos lo esperaba, desayunando en un hotel caro. Él y Mónica probablemente todavía estaban discutiendo mi ridículo arrebato, planeando cómo aceptarían magnánimamente mi arrepentimiento. En ese momento, un hombre con un traje impecable se acercó a su mesa, y en silencio, colocó un grueso sobre delante de Lorenzo. Dentro no solo estaban los papeles del divorcio, había una orden judicial oficial que le prohibía acercarse o contactarme, excepto a través de abogados, y una orden separada que le prohibía entrar en cualquier propiedad registrada a mi nombre. Puedo imaginarlo leyéndolo, cómo la sonrisa condescendiente se deslizaba de su rostro, reemplazada por manchas de un rojo airado. Probablemente arrugó el papel, lo tiró al suelo, gritando sobre abuso de poder y cómo la mitad de todo era suyo. Todavía lo creía. Creía que sus 50 años de presencia en mi vida le daban derecho automáticamente a todo lo que yo había ganado, construido y ahorrado. El siguiente paso fue una realidad contra la que se estrelló como una ola contra una roca. Condujeron hasta el piso del barrio de Salamanca. Probablemente tenía la intención de montar una escena, derribar la puerta y demostrar quién estaba al mando. En su lugar, se quedó en el rellano, introduciendo inútilmente su llave en la nueva y brillante cerradura. Su llave ya no encajaba. Podía llamar, golpear o gritar. La puerta permaneció en silencio. Esa puerta, que yo había elegido hacía 30 años, tapizada en cuero oscuro, ahora le era ajena, una barrera insuperable. Yo estaba en casa durante este tiempo. Llegó un cerrajero, un hombre mayor y taciturno, trabajó rápido y en silencio. Con ruidos metálicos, quitó las viejas cerraduras de la verja y de la puerta principal, las mismas para las que Lorenzo tenía llaves. Me quedé en el porche escuchando esos sonidos. Cada vuelta del destornillador, cada clic del nuevo mecanismo era música. La música de la liberación. Esto no era venganza, era desinfección. Estaba limpiando mi hogar de suciedad. El último y más humillante golpe le esperaba en la calle, fuera del piso. Mientras él, agotado y furioso, se disponía a marcharse para urdir un nuevo plan, vio una grúa acercarse a su coche, el reluciente todoterreno negro que le había regalado por su cumpleaños 3 años antes. 2 operarios con chalecos naranjas engancharon eficientemente el vehículo y comenzaron a subirlo a la plataforma. Lorenzo corrió hacia ellos, agitando los brazos, gritando algo sobre propiedad privada, pero el encargado le entregó en silencio la documentación. Una notificación oficial de la devolución de la propiedad a la legítima dueña. Mi nombre estaba en el papel. Elvira Saavedra, propietaria. Imagino el rostro de Mónica en ese momento. Estaba cerca, en la acera, viendo cómo el símbolo de su seguridad, de su estatus, se alejaba lentamente hacia lo desconocido.
Las tarjetas bloqueadas son un inconveniente. Los papeles del divorcio son un escándalo. Una puerta cerrada es un insulto. Pero cuando te retiran el coche con una grúa delante de tus narices, cuando te quedas de pie en una acera de Madrid sin dinero, sin casa y sin transporte, es entonces cuando te das cuenta. En ese preciso instante, estoy segura de que su condescendencia se convirtió en miedo. Miró a su hombre, que gritaba inútilmente a la grúa que se alejaba, y comprendió. Comprendió que no estaban tratando con una anciana ofendida y llorosa, no con una víctima a la que se podía calmar y engañar. Se habían topado con algo frío, silencioso y absolutamente metódico. Un verdugo silencioso que no gritaba ni amenazaba, sino que, paso a paso, cortaba todo lo que los conectaba con su mundo familiar. El pánico, supongo, llegó más tarde esa noche. Ese pánico pegajoso y animal de una persona que de repente se da cuenta de que no tiene nada. Probablemente estaban sentados en algún lugar, en una habitación barata alquilada en casa de un pariente lejano, y Lorenzo seguía rabiando, prometiendo demandar a todo el mundo, castigar, arreglar las cosas. Y ella, más pragmática, más inteligente, simplemente estaría sentada atando cabos. El chalet es de ella, el piso es de ella, las cuentas son de ella, el coche es de ella. Todo a lo que estaban acostumbrados, todo lo que consideraban suyo por derecho, resultó ser un espejismo. Polvo. Habían construido sus vidas durante 30 años sobre su cimiento, sin molestarse nunca en comprobar a quién pertenecía ese cimiento. Probablemente los vecinos oyeron sus gritos. El de él lleno de rabia e impotencia. El de ella, lleno de miedo y acusación. Dijiste que todo estaba bajo control. Prometiste que no podría hacer nada. Deberíamos haber actuado antes, Lorenzo, con los médicos, con la evaluación. No perdieron ayer, en mi cumpleaños. Perdieron hace 2 meses, cuando él puso su firma en esa solicitud. Él mismo me entregó el arma. Él mismo me demostró que esto no iba de amor o rencores. Esto iba de supervivencia. Y yo acepté las reglas de esta guerra. Una llamada de Inés a última hora de la noche confirmó mis pensamientos. Su hermana mayor, Sofía, la había llamado, completamente histérica. Papá ha llamado, sollozaba al teléfono. Gritaba que mamá se ha vuelto loca, que tú la estás manipulando, que lo ha echado a la calle, que lo ha dejado sin nada. Inés, ¿qué está pasando? Tenemos que hacer algo, es nuestro padre. Inés le respondió, fría y serena. ¿Dónde estabas tú, Sofía, cuando puso a su amante al lado de mamá en su propio cumpleaños? ¿Dónde estabas cuando la humilló delante de todos los invitados? Sofía balbuceó algo incoherente sobre la necesidad de hablar, que no se puede hacer esto así. Ella, como su padre, no veía la profundidad del asunto, solo veía la alteración del orden habitual de las cosas. Le quité el teléfono a Inés. Sofía, dije con calma, no te preocupes. Tu padre estará bien. Simplemente está aprendiendo a vivir de forma independiente por primera vez en 50 años. Colgué sin esperar su respuesta. Esa noche dormí profundamente, como no lo había hecho en muchos años. Sabía que esto no había terminado. Sabía que su pánico pronto pasaría a una nueva etapa, la desesperación, y una persona desesperada es capaz de cualquier cosa. Sabía que vendrían, que intentarían romper las defensas, que librarían una última batalla, la más sucia, y yo estaba preparada, pero no iba a quedarme sentada en un asedio. La vida que estaba reclamando para mí no estaba destinada a ser vivida encerrada tras las puertas por miedo. Al tercer día después de la visita al abogado, decidí que necesitaba ir al pequeño mercado cerca de la estación de cercanías. Me había quedado sin pan fresco y leche. Inés se ofreció a ir ella, pero me negué amablemente. Esta era mi ciudad, mi vida, y no iba a esconderme más. El día era cálido, con olor a polvo y a jazmín en flor. Caminé sin prisa, disfrutando de las cosas simples. El sol en mi cara, el peso de la ligera bolsa de la compra en mi mano, la sensación de tierra firme bajo mis pies. Compré todo lo que necesitaba. Una hogaza de pan de masa madre, un cartón de leche, un poco de queso de cabra. Nada especial, solo comida, solo vida. Me esperaban a la salida. Un coche, viejo y abollado, no el suyo, aparentemente prestado de algún conocido, frenó bruscamente junto al bordillo. Lorenzo prácticamente se cayó de él. Mónica lo siguió, más lentamente, pero con la misma resolución depredadora. Tenían un aspecto terrible. Lorenzo llevaba el mismo polo azul que le había planchado en mi cumpleaños, pero ahora estaba arrugado, con el cuello sucio. Tenía ojeras oscuras. Mónica no lucía su habitual peinado impecable. Su rostro estaba pálido y enfadado. El barniz había desaparecido. Solo quedaba el cansancio y un pánico mal disimulado. Se pararon frente a mí, bloqueándome el paso. Elvira, comenzó Lorenzo. Su voz era una mezcla de ira y súplica. Tenemos que hablar.
No puedes hacer esto. Simplemente no puedes. Lo miré en silencio. En mis manos tenía la bolsa de la compra. No sentí miedo, solo una ligera curiosidad, como un entomólogo examinando un insecto atrapado. Has cortado todo, ¿cómo se supone que voy a vivir? Me has echado como a un perro después de 50 años. 50 años de nuestra vida. ¿Acaso entiendes lo que estás haciendo? Agitaba las manos, tratando de atraer la atención de los transeúntes. Algunas personas se giraron, pero al ver una típica disputa familiar, perdieron inmediatamente el interés. Continué en silencio. Le dejé desahogarse. Sabía que debajo de ese torrente de ira solo había miedo. Siempre hacía esto cuando tenía miedo. Empezaba a gritar. Viendo que su rabia no me impresionaba, cambió de táctica. Sus hombros se hundieron, su voz se suavizó. Notas lastimeras y suplicantes se deslizaron en ella. Cariño, recuerda todo. Recuerda cuando éramos jóvenes, cuando construimos esta casa, cómo criamos a nuestras hijas. ¿Nada de eso significa algo? ¿De verdad puedes borrarlo todo en un solo día? Es nuestra vida juntos, nuestra historia. Cometí un error. Vale, lo admito. ¿Pero merece la pena destruirlo todo hasta los cimientos? Piensa en las niñas, en los nietos. ¿Qué les diremos? Intentó mirarme a los ojos, buscando una chispa de la antigua Elvira, la que siempre perdonaba, la que siempre entendía, la que siempre se sacrificaba por su comodidad, pero estaba mirando a un vacío. Esa Elvira estaba muerta. La había matado él mismo hace 2 meses, cuando escribió en un papel esas palabras mentirosas sobre mi locura. Mónica estaba a su lado. Comprendió que sus súplicas no funcionaban y decidió entrar en juego. Dio un paso adelante. Su mirada era aguda y fría. Elvira comenzó, tratando de mantener la dignidad, pero un odio mal disimulado se deslizó en su voz. ¿Puedes pensar lo que quieras de mí? ¿Puedes odiar a Lorenzo? ¿Pero has pensado en mis hijos? ¿Qué han hecho ellos de malo? Mi hijo acaba de graduarse en ICADE. Necesita empezar su vida. Mi hija estaba planeando su boda. Estás destruyendo su futuro. Sea cual sea tu opinión de nosotros, son sus hijos. Tienen derecho a su manutención. No solo se lo estás quitando todo a él, se lo estás quitando a ellos también. ¿No tienes corazón? Intentó apelar a la piedad, a la culpa. Era su última carta. Pensaron que yo, como cualquier mujer normal, no podría permanecer indiferente al destino de unos hijos inocentes. Los escuché pacientemente, sin interrumpir. Les dejé soltarlo todo. Su rabia, sus patéticos recuerdos, la hipócrita preocupación de ella por su prole, miré sus rostros, contraídos por la desesperación, y no sentí nada. Ni ira, ni triunfo, ni piedad. Solo una claridad fría y cristalina. Cuando finalmente se callaron, agotados, se hizo un breve silencio. Podía oír el traqueteo del tren de cercanías que pasaba cerca, el sonido de las risas de unos niños. El mundo continuaba su vida habitual, ajeno a nuestro pequeño drama. Desvié mi mirada del rostro de Mónica al de Lorenzo. Lo miré directamente a los ojos, profundamente, para que supiera que veía a través de él. Vi toda su cobardía, toda su debilidad, toda su podredumbre, y entonces hice mi pregunta, en voz baja, casi un susurro, pero cada palabra sonó en el silencio como un martillo golpeando un cristal. ¿Fue idea tuya o de ella? ¿Declararme incapacitada? No fue una acusación, fue solo una pregunta, pero les golpeó como una bofetada. Un golpe físico. Vi cómo la sangre se drenaba del rostro de Lorenzo. Se puso blanco como la cera. Su boca se abrió, pero no pudo articular un sonido. Instintivamente dio medio paso atrás, como si le hubiera salpicado con ácido en la cara. Mónica se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par con horror. La máscara de la madre noble se cayó al instante, revelando el gruñido depredador de una ladrona atrapada. Ambos me miraron con el mismo miedo animal. El miedo a ser descubiertos. En ese momento dejaron de ser un equipo. Se miraron el uno al otro, y en sus ojos no había confianza, sino sospecha. ¿Lo has dejado escapar tú? ¿Ha sido por tu culpa que se ha enterado? Su miserable unión, construida sobre mentiras y cálculo, se resquebrajó ante mis propios ojos. No esperé una respuesta. La respuesta estaba escrita en sus rostros. Simplemente los rodeé, como se rodea a 2 postes en el camino, y continué hacia mi casa. No miré atrás. A mis espaldas oí su silencio ensordecedor y resonante. Se quedaron de pie en la acera, aplastados, destruidos por una sola frase. Caminé a casa, agarrando con fuerza la bolsa con el pan y la leche. Y por primera vez en muchos meses, sentí que volvía no a una fortaleza,
sino simplemente a casa. Su desesperación, como había predicho, tomó una nueva forma. Se convirtió en astucia, sucia, patética, pero predecible. 2 días después, Sofía me llamó. Estaba llorando. «Mamá, te lo ruego», sollozaba al teléfono. «Papá está destrozado. Está dispuesto a todo con tal de hablar. El tío Elías está aquí. La tía Telma. Estamos todos muy preocupados. Quedemos en mi casa, todos juntos, tranquilamente, en familia. Por favor, mamá». Por mí. Sabía que era una mentira. La reunión familiar era su último bastión. Su intento final de montar una obra de teatro donde ellos eran las víctimas, y yo era la anciana loca, mal aconsejada por mi ambiciosa hija menor. Estaban reuniendo un público, un jurado de parientes, cuya opinión aún podían influenciar. «De acuerdo», Sofía, dije con calma. «Inés y yo iremos». «¿A qué hora?» El alivio fue audible en la voz de Sofía. No se dio cuenta de que yo no iba a una negociación, iba a una ejecución. Llegamos al apartamento de Sofía exactamente a las 7. Su casa, normalmente tan ruidosa y acogedora, nos recibió con un silencio tenso y denso. En el gran salón, en los sofás y en los sillones, estaban sentados los parientes. El hermano de Lorenzo, Elías, y su esposa, mi prima Telma, y la familia de Sofía. Todos nos miraban con la misma expresión de incomodidad y curiosidad ansiosa. Lorenzo y Mónica estaban sentados en el centro, en el sofá principal. Estaban interpretando una tragedia. Él, encorvado, con las manos cubriéndose la cabeza como un rey Lear sufriente. Ella, a su lado, con los ojos enrojecidos y una expresión de luto, acariciándole el hombro de vez en cuando con simpatía. Ya habían preparado el terreno, contando su versión. Ahora era mi turno. Inés y yo nos sentamos en los sillones frente a ellos. Dejé mi bolso en el suelo en silencio. Lorenzo comenzó. Levantó la cabeza y tuve que reconocer su talento actoral. Un dolor genuino resonaba en su voz. «Elvira, familia. Os he reunido a todos porque está ocurriendo una tragedia». Hablaba lentamente, luchando por encontrar las palabras. «Una terrible tragedia con mi mujer, con nuestra madre. No sé qué le ha pasado últimamente. Se ha vuelto diferente, olvidadiza, desconfiada. Esconde cosas, habla sola. Sus acciones carecen de toda lógica. Lo que pasó en su cumpleaños, lo que está haciendo ahora, no es ella. Es una enfermedad». Me miró con tal compasión que por un segundo uno podría creer en su sinceridad. «Entiendo que es un shock», intervino Mónica con una voz baja y temblorosa. Lorenzo y yo no queríamos creerlo nosotros mismos. Intentamos ayudar, pero no escucha a nadie. Su paranoia crece cada día. Y lo peor de todo, hizo una pausa. Lanzando una rápida y venenosa mirada a mi hija menor, es que Inés se está aprovechando de esto. Está poniendo a su madre en contra de todos. Contra su padre. Contra su hermana. La está manipulando para apoderarse de todos los bienes. Este bloqueo de cuentas, los cambios de cerradura, Elvira nunca habría pensado en esto. Todo es cosa de Inés. Ha aislado a su madre y ahora hace lo que quiere con ella. Tememos por ella. Solo queremos ayudarla antes de que sea demasiado tarde. Terminó y se apoyó en el hombro de Lorenzo, fingiendo un completo desamparo. El silencio se apoderó de la habitación. Todos nos miraban a Inés y a mí. La tía Telma miraba con abierta piedad. El hermano de Lorenzo, Elías, fruncía el ceño claramente desconcertado. Sofía miraba al suelo, avergonzada. Esperaban nuestra reacción. Esperaban excusas, lágrimas, gritos. Permanecí en silencio. Solo miré a Inés. E Inés entendió mi mirada. No levantó la voz. No discutió. Simplemente se inclinó, sacó la delgada carpeta del bolso que estaba a mi lado y la colocó sobre la mesa de centro, en el centro de la habitación. El sonido del papel al golpear ligeramente la superficie lacada fue ensordecedor. «Aquí», dijo Inés, con calma y claridad. «Tía Telma, tío Elías. Aquí está la solicitud que mi padre presentó hace 2 meses. Una solicitud para que mi madre fuera declarada incapacitada. Detalla cómo habla con las plantas y confunde la sal con el azúcar». Abrió la carpeta. Los parientes se inclinaron hacia adelante. Elías tomó la hoja superior y comenzó a leer. Su rostro se alargó lentamente. Le pasó el papel a su mujer. La tía Telma se puso las gafas. Lorenzo se levantó de un salto. Eso es una falsificación». «Inés, ¿de qué estás hablando? Lo hice por preocupación, quería ayudarla». «Tranquilo», papá, dijo Inés con el mismo tono gélido.
Eso no es todo. Volvió a meter la mano en su bolso y sacó una pequeña grabadora digital. La colocó junto a la carpeta. Hablas de paranoia y de mi manipulación. Creo que es otra cosa. Durante los últimos 6 meses, sabiendo que algo no iba bien, a veces encendía la grabadora cuando mi padre venía a visitarnos solo, supuestamente para ver cómo estaba mamá. Hablaba mucho por teléfono. Pensaba que nadie podía oírle. Apretó el botón. El rostro de Lorenzo se puso tan blanco como el papel de la carpeta. Mónica se agarró al reposabrazos del sofá. Del pequeño altavoz salió una voz. Su voz. Ligeramente distorsionada, pero absolutamente reconocible. Sí, Mónica, escucha con atención. Mañana, cuando hables con el médico, asegúrate de mencionar lo de las gafas. Di que las busca 3 veces al día. Y lo de las llaves. Es un clásico, se lo tragan. Pausa, sonido de un mechero. No, no te pases. Lo principal es la consistencia. No una vez, sino constantemente. Di que se ha vuelto apática, desinteresada en todo. Que se pasa el día sentada en el jardín. Cuantos más pequeños detalles verosímiles, mejor. Necesitamos crear una imagen completa de un colapso de la personalidad. Vi al hermano de Lorenzo levantar lentamente los ojos del documento y mirarlo, con la mirada que uno reserva para algo vil. Entonces Inés adelantó un poco la grabación y volvió a pulsar play. Y sonó esa frase en particular. La voz de Mónica, baja, insinuante. Lorenzo, ¿estás seguro de que funcionará? Está tardando mucho. Y la respuesta de Lorenzo, cansada, cínica, llena de desprecio. No te preocupes. Un par de meses más y todo será nuestro. La gallina de los huevos de oro finalmente ha dejado de poner. Es hora de desplumarla. Inés apagó la grabadora. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Presionaba, resonando en nuestros oídos. Parecía que hasta el reloj de la pared había dejado de hacer tic-tac. Lorenzo estaba de pie en medio de la habitación, abriendo y cerrando la boca como un pez varado en la orilla. Mónica miraba la grabadora con tanto horror como si fuera una serpiente venenosa a punto de morderla. Elías, su hermano, fue el primero en romperlo. Se levantó lentamente, arrojó los papeles sobre la mesa y miró a Lorenzo. No con malicia, sino con un desprecio ilimitado y gélido. «Ya no eres mi hermano», dijo, bajo y claro. Tomó a su esposa del brazo y, sin mirar a nadie más, caminaron hacia la salida. La tía Telma se quitó las gafas. Le temblaban las manos. Me miró y sus ojos se llenaron de lágrimas de vergüenza. «Lo siento mucho», Elvira susurró. Y ella también se dirigió a la puerta. Su mundo social no solo se resquebrajó. Se evaporó convirtiéndose en cenizas en un solo segundo, aplastado por el peso de una breve grabación de audio. Se quedaron solos en medio de la habitación, entre las ruinas de sus mentiras. Sofía, en un rincón, lloraba en silencio, con el rostro hundido entre las manos. Inés y yo también nos levantamos. Recogí mi bolso. No dijimos ni una palabra. Simplemente nos dimos la vuelta y caminamos hacia la salida, dejándolos solos con su vergüenza. Salimos del edificio de Sofía al aire fresco de la noche. La puerta se cerró suavemente detrás de nosotros, sellando el pasado. No miramos atrás. Caminamos en silencio hasta el coche de Inés. Subimos y, sin decir palabra, arrancó el motor. Condujimos a través de las luces de la noche madrileña, y el coche estaba en silencio. Pero no era el silencio tenso que había reinado en el apartamento de mi hija. Era el silencio del alivio. Como si después de una larga y agotadora enfermedad, la fiebre finalmente hubiera remitido, y todo lo que quedaba era debilidad y pureza. No hubo más llamadas de Lorenzo ni de Sofía. Nadie más intentó razonar con nosotros o salvarlos. Su mundo, construido sobre una mentira, se había derrumbado, y nosotros ya no éramos parte de él. Han pasado 6 meses. Mi nuevo piso está en la planta 17. Las ventanas dan al oeste, y cada tarde veo la puesta de sol detrás de las agujas de los rascacielos, pintando el cielo con colores increíbles, desde el rosa suave hasta el carmesí ardiente. Aquí no hay muebles viejos y pesados que guarden el recuerdo de lágrimas y rencores ajenos. Solo paredes claras, estanterías ligeras y mucho, mucho aire. Vendí la casa, rápido y sin arrepentimiento. El comprador, un joven profesional de la tecnología con familia, estaba encantado con el jardín. Dijo que la casa tenía una buena alma. Sonreí y pensé que tenía razón. La casa de hecho tenía una buena alma. Simplemente se había cansado de servir como cimiento y quería aprender a volar. Vender la casa no fue una pérdida, fue una liberación. Dejé ir mi hermosa, pero demasiado pesada, obra maestra para empezar una nueva vida. Ahora mis días me pertenecen solo a mí. Los miércoles voy a un taller de cerámica. Me encanta la sensación de la arcilla fresca y maleable en mis manos. No intento crear algo perfecto. Simplemente permito que la forma nazca por sí misma.
El torno gira, la arcilla obedece a mis dedos, y de un bulto informe surge una taza, un jarrón o simplemente una figura caprichosa. Hay algo curativo en este proceso. Tomas polvo, tierra y creas algo nuevo, algo completo a partir de ello. Hace poco fui al Auditorio Nacional de Música. Escuché el segundo concierto de Rachmaninoff. Me senté en una butaca de terciopelo en la penumbra de la sala y, cuando fluyeron los primeros y potentes acordes del piano, cerré los ojos. Una vez soñé con construir salas como esta, diseñar espacios donde nace el milagro de la música. Esa vida no sucedió. Pero ahora, escuchando esta música genial, no sentí amargura por la pérdida. Sentí gratitud, porque finalmente estaba sentada en esa sala, no como arquitecta, no como esposa o madre de alguien. Era simplemente una oyente, una parte de ese milagro. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Inés y yo nos vemos a menudo. Pasa después del trabajo, bebemos té verde con jazmín y hablamos, no del pasado, sino de los libros que hemos leído, las películas que hemos visto, el incidente divertido que le ocurrió en el metro. Su rostro ya no está nublado por la preocupación por mí. Está tranquila. Ve que estoy bien. Un día me trajo un pequeño plantón de gardenia en una maceta. Para que tengas tu pequeño jardín aquí también, dijo. Ahora está en el alféizar de mi ventana y sus flores blancas, como de porcelana, llenan la habitación con un aroma sutil y dulce. A veces, muy raramente, me llegan retazos de rumores sobre esa otra vida. Que Lorenzo vive en algún lugar de una casa alquilada en la periferia. Que Mónica lo dejó y se llevó a los hijos. Que intenta pedir dinero prestado a viejos conocidos, pero nadie se lo da. Lo escucho sin regodeo, sin interés, con el mismo sentimiento distante que uno tiene al leer en un periódico sobre sucesos en un país lejano y extranjero. Esas personas ya no tienen ninguna relación conmigo. Son personajes de un libro que he cerrado y colocado en la estantería más lejana. La venganza es una emoción demasiado fuerte. Te quema por dentro. Y yo ya no quiero arder, solo quiero vivir. Esta mañana me desperté como siempre temprano. El sol apenas salía, y sus rayos inundaban mi habitación de luz dorada. Me preparé un café, salí al balcón y observé cómo la ciudad se despertaba. Abajo, zumbaban los primeros coches. Pequeñas figuras de personas se apresuraban hacia algún lugar, cada una con su propia vida, su propia historia. Durante 50 años fui el cimiento. Fiable, fuerte, invisible. Otros construyeron sus vidas sobre mí. Sus muros, sus tejados, se apoyaron en mí. Asumí todo el peso, todos los golpes, todas las tormentas. Pensé que ese era mi propósito, pero estaba equivocada. Un cimiento es solo una parte del edificio. Y yo soy el edificio entero. Con mis propios pisos, con mis propias ventanas que dan al sol, con mi propio tejado sobre mi cabeza. Un edificio que finalmente he empezado a construir para mí misma. Di un sorbo al café caliente y aromático. El aire olía a frescura y a un nuevo día. No había planes por delante, ni obligaciones, ni deudas. Solo había silencio. Y en ese silencio finalmente me escuché a mí misma. A los 73 años, mi vida acaba de empezar.